Listo, Roy, pues ahora sí queremos entrar en materia y empezar preguntándote cómo decidiste lanzarte a la presidencia. Uno cómo decide meterse en esta vaca loca. No sé si en algún momento incluso lo llegaste a hablar con tu madre Nelly, hablaste de esta posibilidad hace muchos años, o en qué momento se decidió esto. Pues muchas gracias, Laura. Sí, yo tengo dos respuestas, ¿no? Una de la vida personal y una, digamos, de los tiempos políticos. Pero la vida personal es más importante. Yo estoy seguro que cada persona que nos ve hoy sabe que en su infancia su madre o su padre influyó muchísimo. En mi caso, yo soy hijo de una madre soltera, una mujer de origen campesino, yo nací en el barrio Las Cruces, todo lo que soy se lo debo a ella. Y resulta que muy niño, y gracias por recordar eso, Marcela, pues mi madre... A ver, yo nací cuando mataron al presidente Kennedy, esa es una historia como de telenovela mexicana. Y entonces, cuando mataron a Kennedy, las mujeres humildes migrantes, acordémonos esto, miles de desplazados de la violencia liberal conservadora. Mi abuelo, que era un campesino que se llamaba Tito, lo mataron en el Cauca por reclamar un pedazo de tierra. Por eso es la historia de mi vida. A mí no me tienen que enseñar ni qué es el desplazamiento, ni qué es el hambre. Es mi historia y por eso mi compromiso con los invisibles, con los desplazados, con las víctimas. Y esa mamá, que era una campesina huérfana de padre y madre, luego madre soltera, pues tenía como la idea de que el héroe de su vida era su papá, porque ella vio cómo lo mataron a ese campesino liberal que peleaba con los conservadores, con la derecha, y desde muy niño me decía, Tito, su abuelo era un héroe liberal, era un jefe liberal, entonces yo me volví liberal porque pues no era Superman el héroe de la infancia, sino era Tito el campesino liberal. Y fuera de eso me dijo, cuando tú naciste mataron a Kennedy, y tú tienes que ser tan importante como Kennedy. Entonces primero me clavó un nombre gringo que parece una chapa, un apodo de un gato, pues Roy, porque era Roy Rogers, era el vaquero del oeste. Pero esa es la verdad, ese es el origen del nombre. Y me dijo, tienes que ser presidente. A los 3 años. Y yo me comí el cuento. Y aquí estoy. Bastante. Y voy a cumplirle ese deseo. Mi madre está en el cielo, pero una mujer muy inteligente y muy valiente. Y ella quería que yo fuera presidente porque campesinos como mi abuelo, como su padre, merecían tener un pedazo de tierra. Por eso cuando firmé el acuerdo de paz con FARC, el primer punto, que es la reforma agraria, a mí me hizo muy feliz porque era un mandato de mi familia, de mis abuelos, de mi historia campesina. Y esa reforma agraria es una prioridad, compromiso absoluto del próximo gobierno. Compromiso con los campesinos, compromiso con la ANUC, que me acompaña, la Asociación de Usuarios Campesinos, y sobre todo compromiso con el presidente Petro, se lo he dicho. Hay 2 líneas fundamentales en las que hay que avanzar, 3 realmente. La reforma agraria, la transición energética hacia energías limpias y la inclusión social. Eso es algo que hay que honrar y que hay que trabajar, y que hay medio país de derecha que no lo entiende, ¿no? Y se sorprenden de que Petro tenga 44, 45% de popularidad. Yo que recorro el país no me sorprendo, porque yo sé que hay 8,5 millones de mujeres jefes de hogar. Yo sé que hay 4,5 millones de mujeres madres solteras, que hay más de 500,000 vigilantes de cuadra y vigilantes de edificios y de calle que son celadores, que trabajan en eso, que hay más de 350,000 mujeres que trabajan en el servicio doméstico y que saben que este gobierno de inclusión social les dijo que tenían derechos y se aprobó una reforma laboral, y hay un montón de gente que está esperando que le demos seguridad social, y esos 3 millones de ancianos que reciben al fin un bono pensional, esos son personas de carne y hueso que saben que esa lucha por la justicia social no la vamos a abandonar. Claro, Roy, y muy interesante y curiosa esa historia acerca de su nombre. Creo que sí es la primera persona que conozco que se llama Roy, y pues efectivamente una persona muy reconocida en el ámbito político. Y hablando precisamente pues de la contienda y de esas oportunidades que tiene Roy Barreras de llegar a ser presidente, digamos que las últimas predicciones se han hecho con base en la nueva encuesta Inbamer, que lo pone a usted en un... Yo no existo. 0,6%. No he llegado a Colombia. Vivo en otro país. Estoy en cero. O sea, Roy no existe. 0,6. Así es. Y en cambio pues, Fajardo en la encuesta
Invamer, a ver, que es el señor Le gana Londoño de la Abelardo, Cuesta. tiene un a ver, 18%. que son los empresarios paisas, que quieren a Fajardo, entonces manejan y manipulan y meten en la mente de la gente, Fajardo es el Salvador. Entonces, Fajardo es esa todo fue una encuesta. estrategia para apoyar a Sergio Fajardo. Yo tengo esa pregunta porque pues usted aseguró que Invamer miente, que los resultados están manipulados, pero empecemos por que nos aclare si es posible cuál es el sustento que usted tiene para decir que estos resultados están manipulados y pues como por qué habría una intención de manipular esta encuesta. Bueno, es para decirlo en Colombia una encuesta chimba. A nadie le sorprende que empresarios antioqueños quieran volver a poner uno de los suyos en la presidencia y fabricar al profesor Fajardo como una opción. Pero basta con comparar con todas las demás encuestas. Es que la gente se queda con lo que le meten por los ojos en los canales de televisión las encuestadoras de los empresarios antioqueños. Pero apenas 15 días antes hubo otra encuesta de cifras y conceptos que la hizo pública Caracol Radio y fue también difundida. En esa encuesta yo tengo 9%. En esa encuesta los tres primeros son el señor Abelardo con 13, Iván con 12, el señor Fajardo con 11, yo tengo 9%, a 2 puntos de Fajardo, y eso coincide con todos los demás sondeos. Si usted se mete hoy a las encuestas gringas de Polymarket, ahí estoy yo, entre tercero y cuarto. Entonces es absolutamente imposible estar en cero. ¿Para qué me ponen en cero? Porque necesitan asustar a la derecha, que está tan desvertebrada y tan dividida, que prefieren poner todos los votos del progresismo en cabeza de Iván, para que la gente se asuste, para que piensen que es el único camino, y que entonces la derecha se obligue desesperadamente a unirse ¿con quién? Con Fajardo, no con De la Espriella, porque el propio Uribe ha dicho, de Abelardo hasta Fajardo va a la derecha, Y van a Abelardo ya no terminar en quiso Fajardo. aliarse con Uribe. Claro, van a terminar con Fajardo, pues lo ha dicho Uribe varias veces. Entonces, nosotros no caemos en esa trampa. Nosotros sabemos que hay unas fuerzas independientes, liberales, de centro, progresistas, también de izquierda, que saben que no hay uno sino dos caminos para garantizar que el gobierno progresista pueda avanzar en el cambio real. Está el camino de Iván, que tiene unas características particulares, y está el camino de Roy. Van a decidir el domingo 8 de marzo. Yo lo dije no ahora, desde hace 3 meses. Recorrí el país invitando a votar, lo saben los compañeros del pacto, en todas las ciudades de Colombia, para que votaran por la izquierda y para que votaran por Iván. Porque dije en ese momento, un pájaro necesita 2 alas para volar, y ninguna puede ser raquítica. La izquierda tenía que sacar 3 millones de votos, pero yo tengo que llevar otros 3 millones de votos a las urnas, que fue lo que hice con Petro. Es que esto está escrito, ¿no? Nosotros hace 5 años hicimos eso, recogimos una votación importante del centro liberal, independiente, progresista, socialdemócrata, y entonces ganamos la presidencia con Gustavo Petro. Ahora, 3 millones de votos de la izquierda, 3 millones de votos progresistas nuestros, serán 6 millones de votos el domingo 8 de marzo para ganar, porque la izquierda sola, lo sabe, no gana. No ganó ni siquiera con Petro. Entonces yo tengo esa misión, esa tarea. Ahora, aquí hay 3 millones, yo voy por otros 3, por 3 millones más 1, porque voy a ganar. A mí me gusta ganar y darle la garantía a todo el progresismo colombiano, a los vulnerables, a la gente que fue negada, invisibilizada, a los trabajadores independientes, a los vendedores ambulantes, a los informales, de que habrá un gobierno que tiene corazón pensando en ellos, porque es la historia de mi vida. A mí no me la tienen que enseñar. Yo crecí en ese barrio popular y fui panadero y fui mesero y fui taxista. Yo sé que se puede salir de abajo hacia arriba, sin dogmatismo, sin odiar a nadie. Y ese es un camino para que el progresismo pueda garantizar no solo el triunfo en la consulta, sino sobre todo el triunfo en la segunda vuelta. Porque en la segunda vuelta hay que recoger mucha gente y unir el país. Desde una orilla no se gana, uniendo a todos sí se gana. Roy, venías hablándonos de esa derecha y esos discursos de derecha que incluso son muy violentos. ¿Cómo la ves tú? ¿Quién crees que vaya a ser el principal contrincante en esta contienda electoral? Porque vemos una derecha todavía un poco fragmentada, ¿no? Pues yo no tengo mucho esa preocupación, porque en la segunda vuelta presidencial pues hay 2 sillas, no hay 3 ni 4. Y contamos con que una de esas sillas la va a poner la derecha.
Si es Fajardo o si es el señor Abelardo, uno de ellos será. Y nosotros vamos a estar en la otra silla para derrotarlos. Para derrotar esa facción de derecha que nos ofrece destriparnos o darnos balín o meternos presos si opinamos distinto, para tener un gobierno para todos y para todas, un gobierno que una al país con un propósito de un país más justo, incluyente, un país que cambió. Porque, como me decía en estos días un vendedor ambulante, Petro no es presidente. Le dije, ¿por qué? ¿Cómo que no es presidente? Me dijo, Petro lo que es oftalmólogo, es un optómetra. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque me abrió los ojos y ahora yo sé que tengo derechos. Eso se llama inclusión social. Hay errores en el gobierno, un montón de errores. Hay cosas que yo no haría, por supuesto. Yo, por ejemplo, nunca hubiera traído al pastor Sade, que todavía no entiendo por qué carajo hacía en el gobierno. Y cosas como esas. Pero yo creo que hay que trabajar más articuladamente de la mano de los alcaldes, de la mano de los gobernadores, de la mano del Congreso. Yo respeto el Congreso, lo conozco. Y ese es un tema que no es menor. Cualquiera que pretenda gobernar al país para hacer un cambio real necesita mayorías en el Congreso. Yo le construí al presidente Petro mayorías en el Congreso, ustedes se acuerdan. En el primer año hicimos una coalición de 78 senadores. Yo presidí el Congreso, todo funcionó, todas las reformas se pasaron, aprobamos el Tratado de Escazú, aprobamos la reforma tributaria para la equidad, aprobamos al campesino como sujeto de derechos, aprobamos la jurisdicción agraria. Todas las reformas pasaron con el apoyo de todas las mayorías, porque yo respeto el trabajo del Congreso, sé unir, sé construir consensos. Cuando se rompió esa coalición, yo tuve que irme un par de años y regresé y había un divorcio entre el gobierno y el Congreso y una peleadera que ha impedido que se aprueben las reformas. La polarización hace daño. Hace poco, un par de días, el Congreso hundió la ley de financiamiento. Se equivocan. Piensan que con eso golpean a Petro. No, golpean a los más pobres. Le quitaron la plata para poder pagar las clínicas, los hospitales, para financiar la salud, para pagarle el subsidio a los ancianos, para el PAE de la educación. O sea, eso no se hace. O sea, primero los intereses de los más necesitados antes que la pelea entre políticos. Pero yo sé hacer mayorías, porque yo sí respeto el Congreso. Por eso no tengo ninguna duda de que cuando gane la presidencia de la República, con el apoyo del progresismo y del centro y del liberalismo, vamos a hacer una coalición poderosa que apruebe las reformas que no se han podido aprobar en este último tramo del Congreso. Roy, tú nos hablas como el ganador de esta consulta, este Frente Amplio, incluso por encima de Iván Cepeda, que ya mostró que tiene una fuerza importante, relevante, ¿no? Casi 3 millones de votos. Yo todavía no la he mostrado, la voy a mostrar. Quisiera saber cómo piensas tú vencer a Iván Cepeda en ese Frente Amplio. ¿Cuál va a ser tu estrategia? Pues la gente la conoce. Más que una estrategia es la invitación a millones de colombianos a que nos acompañen en el proyecto progresista. Millones de colombianos, algunos son de izquierda, que nos acompañan porque dicen hay dos caminos, está el de Iván, está el de Roy, pero hay muchos que no tienen partido, que no les interesa la pelea entre izquierda ni derecha, son independientes, digamos. La gente los llama en el centro, pero es el tendero que levanta la reja cada mañana para trabajar, el odontólogo que está esperando que lleguen sus pacientes, la señora que vende zapatos y necesita que lleguen clientes, la señora que lo que quiere es que le resuelvan sus problemas, que tenga la posibilidad de tener trabajo, que sus hijos puedan tener un cupo en el SENA, que su muchacho aprenda algo que le dé trabajo cuando termine y no que aprenda cosas inútiles, que haya una revolución de la educación. La gente que no tiene vivienda, vamos a construir 1 millón de viviendas en 4 años, porque vamos a gobernar también con los 10 millones de compatriotas que están afuera, que mandan 14.000 millones de dólares al año en remesas, más que Ecopetrol, y quieren tener una casita para la mamá que se quedó en Ambalema, que se quedó en Florencia, acabo de llegar del Caquetá, en Cartagena del Chairá, o que tiene su mamá en Lorica, y quiere tener una casita. Vamos a facilitarle el crédito. Por cada euro o dólar que consigne un compatriota en una cuenta nacional pública del Fondo del Ahorro, yo voy a poner otro $1 y garantizar que se construya ese 1 millón de viviendas que generan 4 millones de empleos. Hay que garantizarle a la gente que le resuelvan sus problemas.
Tengo la absoluta certeza, Laura, Mariana, que a la gente no le importan las peleas de políticos, sino que, por ejemplo, en el Caribe les importa que estén ahorcados con la tarifa de energía y vamos a bajar la tarifa a la mitad. Y les he dicho cómo. Primero, aumentando el ejercicio que ha hecho este gobierno de paneles solares. Vamos a poner los techos solares en las viviendas de los estratos más vulnerables para desconectarlos de la energía. Segundo, el electrodoméstico que más consume energía es la nevera, es el refrigerador. Y hay neveras de bajo consumo. Vamos a facilitarle 2 millones de neveras de bajo consumo a los ciudadanos que viven por debajo de 1.000 metros de altura, es decir, a la gente que está en tierra caliente y consume más energía, porque necesita más agua fría, porque necesita refrigerar sus alimentos. Y por supuesto, hay aires acondicionados y hay ventiladores de bajo consumo conectados a la energía solar. Hay que resolver los problemas de la gente y hay que resolver los problemas de seguridad de la gente. Y eso se hace trabajando todos los días, arremangándose a trabajar. Yo lo sé hacer, lo voy a hacer una vez que gane esa consulta. Y ese domingo voy a invitar de una manera fraterna. Mire, es la primera vez que voy a competir con un amigo personal. Yo llevo 15 años caminando la paz con Iván Cepeda. Juntos defendimos la ley de víctimas, juntos defendimos el marco para la paz, juntos fuimos a La Habana a intentar el sueño de la paz y ambos celebramos en 2016 cuando yo firmé ese acuerdo a nombre del Estado, porque Colombia respiró que la paz era posible y empezamos a recuperar a través de la JEP la verdad en favor de las víctimas que habían sido negadas, desconocidas, masacradas por el paramilitarismo. Hicimos oposición juntos al gobierno del Centro Democrático que se tiró la paz, que prometió hacer trizas la paz y lo logró, y que hizo que, para poner un ejemplo, las disidencias del sur de las FARC eran 150 personas en el Caquetá. En el gobierno Duque se multiplicaron a más de 1.000, ya van en más de 1.500, porque no implementaron el acuerdo de paz. 15 años caminando en favor de las víctimas, en favor de la verdad, jugándonos por las posibilidades de una paz verdadera, hace que tengamos mucho en común, pero también tenemos diferencias con Iván. Claro. Y precisamente, Roy, ya que nos habla de esa cercanía que pues ha tenido con Iván Cepeda en pro de trabajar por los derechos humanos, por la paz en Colombia, hay algo que a mucha gente le parece contradictorio y es que pues llegar a invitar a Miguel Uribe Londoño a ser parte de su lista al Senado y a ser parte de su campaña, porque se puede pasar de trabajar conjuntamente con un personaje como Iván Cepeda, que es todo lo contrario a un Miguel Uribe Londoño, uribista acérrimo, exmiembro hasta hace nada del Centro Democrático. ¿Qué le dice a esas personas que pues le están haciendo una crítica a usted por invitar a Miguel Uribe Londoño y por qué decidió hacerlo? Que tengan sentido del humor. Ahora le explico eso. Es que yo dije que el que no tenga sentido político, por lo menos que tenga sentido del humor. Pero déjame decir algo. Frente a Iván he dicho todo lo que tenemos en común. Y dije también que tenemos diferencias. Sí, claro. Pues porque él tiene una formación ideológica distinta a la formación mía, pero sobre todo hay una gran diferencia. Yo soy capaz de llevar a las urnas por lo menos 4 millones de votos que no son de izquierda, pero son progresistas, que me creen, que saben que voy a gobernar para todos. Y esos votos son necesarios para ganar la presidencia de la República. Fueron necesarios para ganar con Petro. Petro solo no hubiese podido, es la verdad. Sacó 8 millones de votos en el 2018. Se necesitan esos 4 o 5 millones de votos. Yo soy capaz de traerlos. Esa es una diferencia fundamental. Le digo lo del señor Uribe. Primero, yo nunca lo invité a mi campaña, ni tampoco lo invité a ser cabeza de lista. Recordemos lo que ocurrió. A este señor Uribe... No, a ser parte de la lista. No, sí, pero ya le cuento. El señor Uribe lo recordó el propio presidente Petro en un trino que dice: hermano Miguel, acuérdese cuando usted era progresista y me apoyó, dijo Petro. ¿Por qué no más bien vuelve a ser progresista en lugar de ser fascista? Ese señor Miguel Uribe, pues cuando tuvo la tragedia del asesinato de su hijo, porque por supuesto no hay dolor más grande que eso, tuvo la solidaridad de todo el país. Y entonces usaron su dolor para volverlo candidato y recoger ese dolor y volverlo votos para la derecha. Y cuando ya lo usaron y no le servía, lo tiraron por la ventana. Esa es la verdad. A mí me pareció, pues, no sé, un acto como de desprecio con ese señor. Y eso es como cuando usted va por la calle
y se tropieza un viejito adelante, pues usted le da la mano para levantarlo, no importa que el viejito sea de derecha, de izquierda o de centro, porque da pesar que lo dejaron tirado en la calle. O sea, Pero le dio como sentimiento. no, a mí me pareció que era una renunciaran oportunidad. a Miguel Uribe Londoño. Y lo vio como una oportunidad, sí, no, claro. un sentido político. Yo juego con las cartas destapadas, soy un hombre franco, siempre digo la verdad, y me parece clarísimo que había que dejar en evidencia que la derecha despreció a ese señor después de que lo usó. Sí, O sea, eso lo sí usó es como un evidente. Kleenex. Y para llorar las lágrimas, y después lo tiró a la caneca. Había que poner eso en evidencia. Y dije, no, este señor lo despreciaron. Pero por supuesto, por eso he dicho que el que no tuviera sentido político tuviera sentido del humor. Era una broma. Y muchos se pusieron furiosos a ambos lados, en la izquierda y en la derecha. Pero, por ejemplo. Pero jamás sí. el señor, le quiero contar esta cosa, para que vea que eso era una propuesta divertida. Laura, cuando yo dije eso, la lista del Frente Amplio de nuestra fuerza ya estaba inscrita 3 días atrás y cerrada con los 100 candidatos. O sea ¿Y que el eso señor no nunca es cabía. ilusionar a Miguel Uribe Londoño tampoco? No, eso es recoger el viejito que lo tiraron, le hicieron zancadilla y lo tiraron a la Y calle. si él hubiera dicho que sí. ¿Usted cree que hubiera dicho que sí? Si el No, señor no es de creo, la extrema verdad. derecha. Pero Ni y yo siquiera quería dijo hacer nada. esta pregunta. Y si, por ejemplo, que es lo que se preguntan muchas personas también, Miguel Uribe Londoño, caso hipotético, hubiera dicho que sí, ¿cómo podrían converger un Roy Barreras y un Miguel Uribe Londoño, Pues le voy a decir una esto. persona que se opone al acuerdo de paz, por ejemplo, y usted que fue un firmante de este acuerdo, ¿cómo podrían converger si son ideologías tan distintas? Le voy a decir esto. Yo espero, óigame lo que le digo, yo espero que eso pase en la segunda vuelta. Es decir, Colombia necesita un presidente que gobierne con todos y para todos, que sea capaz de explicarle a los empresarios, a los comerciantes, a los ganaderos, que Colombia merece un país donde se cierre la herida social, que ningún atleta puede competir si tiene una herida social abierta en una pierna. Y Colombia puede y debe competir en el nuevo mundo geopolar. Es que ahora ya no hay un único polo, que es Estados Unidos. Y resulta que ya estamos viendo cómo nos trata el señor Trump. De paso, quiero decir esto Tenaz. hoy aquí en el Tercer Canal. Todos los días dice cosas absolutamente inaceptables. Entonces se le ocurrió decir ayer que después de Maduro viene por Petro. Ojo, no señor. Gustavo Petro es un presidente elegido democráticamente en las urnas. La historia del señor Maduro es otra cosa. Y amenazar al jefe del Estado de Colombia es amenazar las instituciones colombianas. Eso no va a ocurrir. Aquí hay soberanía, aquí hay dignidad, aquí se respeta a Colombia y se respeta a su jefe del Estado. Yo espero que inclusive en la derecha aprendan a respetar el jefe del Estado. O sea, no pueden venir a insultar al jefe del Estado, que es el jefe de las instituciones. Hay unos señores de derecha arrodillados, genuflexos, que dan grima, que se han arrodillado a decir, Trump, I bless you. No, haz lo tuyo, casi que hazme tuya, dijo una candidata. Hombre, qué vergüenza. Colombia primero. ¿Quién pretende pensar que una invasión aquí, para que vengan a bombardear, dizque los campos colombianos? ¿Qué tal que yo como presidente propusiera que vamos a hacer operaciones de ataque militares contra los consumidores gringos en las calles de Wall Street, que todos meten perica? O en las calles de Nueva York, donde si usted camina 2 cuadras sale trabado porque las nubes de marihuana. Hay una hipocresía enorme. Allá no controlan el consumo. En el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, no controlan los circuitos financieros donde se queda la mayoría del dinero. No controlan la venta de armas, que es libre. Chorros de armas vienen a Colombia y con esas armas nosotros nos matamos. ¿Y todavía le salimos a deber? Sí, eso hablábamos con Mari al inicio de este programa, antes de que usted llegara, y pues es esa doble moral de los Estados Unidos de culpar a Colombia únicamente de su problema, gran problema con las drogas, ¿no? Especialmente con la cocaína y pues ahora el fentanilo. Y el fentanilo, en lo cual, que se lo inventaron ellos, Laura. Que sepan los televidentes de
No copio nada, ¿no? No copio Sí, de Acá nada. no copiamos de nada. Bueno, no que lo copiamos sepan. de esa hipocresía. Que sepan esto, el fentanilo, que es una desgracia para los consumidores, que tienen a millares de jóvenes estadounidenses tirados en el piso, adictos a la droga, se lo inventaron ellos y lo recetaban médicamente, sobornando médicos gringos para aumentar los consumidores de una droga terrible. Ellos se inventaron eso. Sí, el tema y ahora de la para lavarse las crisis- manos nos echan la culpa a nosotros. Totalmente, la crisis de los opioides es básicamente Estados Unidos siendo víctima de su propio invento, como usted nos está diciendo, pero precisamente hablando de esta amenaza de Donald Trump hacia nuestro presidente Gustavo Petro, usted ha hablado de que propone un Estado fuerte pero negociador, hablando pues de la unión, de cómo usted es capaz de construir mayorías como nadie. ¿Cómo haría o cuál sería su fórmula más bien para manejar a este Estados Unidos, un Estados Unidos encabezado por Donald Trump, sin quedar atrapado entre un sometimiento o una confrontación, como pues le está pasando a Gustavo Petro? Vea, primero, esa frase de Laura, me la voy a volver, aquí me están viendo de mi equipo de campaña, me parece maravillosa. Usted, Roy, construye mayorías como nadie. Eso es una verdad absoluta, lo sabe todo el mundo. Yo construyo mayorías como nadie, por eso, en esa consulta, yo voy a ganar. Y por eso voy a llevar al progresismo al triunfo, porque yo construyo mayorías como nadie. Y tenemos que asegurar el triunfo, ojo con el triunfalismo. La derecha termina uniéndose como va a pasar, lo estoy diciendo aquí 2 días antes, como va a pasar en Chile. Les toca. En Chile se empecinaron con el triunfalismo en una candidatura y toda la derecha se unió y va a haber una desgracia. Yo creo que en Chile va a ganar nada menos que Pinochet, porque va a ganar una cosa fascista, derecha pura. Ojo que nos vaya a pasar lo mismo. Impresionante. Por eso yo tengo una misión, traer 3-4 millones de votos a las urnas en esa consulta. Iván tiene 3 millones y ojalá suba 4 también. Sería la consulta más poderosa. Le contesto su pregunta. Hay varias cosas que ha mencionado. Mire, yo acabo de llegar, le conté del Caquetá. Lo que está pasando en los llanos del Yarí, hoy y ayer, hay un paro armado ordenado por el tal Mordisco, ese mismo que mandó a matar una joven de 21 años, que es de la edad de ustedes, que era patrullera, que estaba desarmada, de vacaciones, llevaba a su hijito de 4 años a la guardería y la asesinaron, la balearon, la mataron los matones, los sicarios de Mordisco. Ese mismo Mordisco hoy decretó un paro armado en el sur del Caquetá, en Solano y en la zona de los ríos. No permite que los campesinos puedan ir por alimento. Allí hay, por supuesto, una presencia que tiene que ser rechazada y repudiada. ¿Qué se necesita con eso? Se necesita mano dura para defender a los campesinos, porque no puede ser que esos delincuentes decidan el destino de Colombia y están obligando a la gente a inscribirse en las zonas rurales para votar por los candidatos que ellos dominan. No puede ser. Se quieren quedar con algunas curules de paz, que yo creé esas curules de paz con orgullo, con alegría, las creé, las defendí, y ahora se las quieren tomar estos grupos armados. Eso hay que impedirlo. Y eso está pasando. Yo le he dicho al registrador nacional ayer que esos puestos rurales bajo influencia de estos grupos ilegales tiene que traerlos a las cabeceras municipales o tiene que congelar la falsa inscripción que se llama transhumancia. En un puesto que se llama el 12 de octubre en Cartagena del Chairal, lo dije ayer, de 300 personas que están inscritas siempre, van en 3.000 obligadas a votar por esos grupos ilegales. Ahora, mire otra contradicción a propósito de esa hipocresía. De Donald Trump. El señor Mordisco y esa zona controla una ruta de narcotráfico para sacar a través del río Caquetá y el Orteguaza y hacia el sur, a través de Brasil. ¿Y sabe qué es lo que saca? Marihuana. Y resulta que hay tiendas de cannabis y de marihuana en todos los centros comerciales de Estados Unidos y de Europa, tiendas muy bonitas. Sí, hasta de máquinas cannabis. dispensadoras de Máquinas cannabis, eso es el dispensadoras. Disneyland de los pareteros, básicamente. Claro. Pero Entonces, no nos qué desviemos, Roy, por hipocresía. favor. Queremos enfocarnos Pero voy a lo de Estados en Unidos, Colombia, porque pero te quiero sí. contestar. Entonces, hay una gran hipocresía.
Mientras nosotros ponemos los muertos, los consumidores ponen la nariz para meterse la perica. Y hay que pararse con dignidad. Pero con dignidad en cualquier mesa de negociación, ojo, con los Estados Unidos o con Europa o con los ilegales, hay que pararse a negociar firme y fuerte. Usted no puede negociar débil. Entonces, claro que hay que mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Y le voy a decir algo, las voy a mejorar, óigame lo que le digo, para proteger también al presidente Petro. Lo que han hecho con él es una persecución infame con un hombre que se ha jugado por la inclusión social y que es el jefe del Estado. Yo soy capaz de mejorar las relaciones con los Estados Unidos para que ese daño se corrija, pero con dignidad, desde la soberanía. Exacto. ¿Cómo hacerlo? Con los ilegales. Por supuesto que yo soy un constructor de paz, yo sé hacer la paz, pero es una paz de verdad, desde la fortaleza del Estado. No que nos mamen gallo en unas mesas eternas mientras siguen creciendo, como lo denunció el propio presidente Petro con el señor Mordisco, con el ELN, que se han degenerado en ejercicios de traquetismo. Entonces, un gobierno fuerte es capaz de decirles, señores, les ofrezco un camino de sometimiento a la justicia. Pero ese gobierno fuerte es capaz de cumplir acuerdos y de hacerlos cumplir. Si el gobierno es débil, le maman gallo y lo que hacen es crecer como han crecido y frustrar el anhelo justo de los colombianos de la paz. Yo sé hacer la paz, pero una paz con experiencia, con conocimiento y con firmeza. Roy, hablando de nuevo de la lista, en esa lista al Senado también está Gorky Muñoz, aspirando al Senado, pero él fue destituido por la Procuraduría por irregularidades en la contratación e imputado penalmente por la Fiscalía. Por lo mismo, ¿cómo garantizar en un gobierno de Roy Barreras que con personajes de este tipo pues no se va a caer en la corrupción pues que ha marcado al país por años? Primero, yo tengo 100 candidatos y candidatas. Está el presidente de la NUC, la Asociación de Campesinos. Está el presidente de la CUT. Fabio Arias. Está el presidente de FECODE. Es decir, hay sectores sociales, están sectores comuneros, está el representante de los tenderos, hay sectores de los empresarios como Alejandro de Lima, hay sectores de los transportadores como John Jairo Correa, hay mujeres periodistas que han hecho denuncias y se han jugado la vida en eso, como Katia Ospina. Es decir, hay 100 candidatos. Cuando me contaron de la candidatura en el Huila del exalcalde, le quiero decir esto con la misma franqueza que digo. Cuando a mí me pide el senador Gustavo Petro hace 5 años en mi apartamento, que me visita con Iván Cepeda, ayúdeme a ganar para hacer un gobierno que le apueste a la paz y que piense en los más pobres, yo no lo dudé. El otro era Rodolfo, que terminó preso con el discurso anticorrupción. ¿Y qué tarea tenía que hacer yo? Convencer a todos los liberales y los del centro de que le dieran la oportunidad a Gustavo Petro. En el Huila, el primero que levantó la mano fue el equipo político del alcalde liberal de esa época, que era ese señor Gorky. Y ese equipo político del señor Gorky se jugó a fondo con Petro. Cuando el equipo político del señor Gorky estaba con Petro, nadie dijo nada. Y entonces ahora que está en una lista progresista, haciendo lo mismo que hace 5 años, impulsando el proyecto progresista, toda la lupa es en un señor de 100 candidatos. Pero le digo más, yo tengo que revisar, y lo revisé. Si el señor tuviera hoy una sanción de la Procuraduría, estaría inhabilitado. El señor tuvo unas sanciones, explicó, le levantaron la sanción, pasó por la ventanilla única y hoy no tiene ninguna inhabilidad. Así que el señor tuvo unos líos, no sé cuáles, ya no los tiene, pero hace 5 años se jugaron por Petro sus amigos por el proyecto progresista y se siguen jugando en un departamento que es de derecha, en un departamento donde le están apostando a Abelardo, en un departamento donde los sectores conservadores como el de Hernán Andrade adhirieron ya a Abelardo de la Espriella, en un departamento donde nos derrotaron, la derecha nos derrotó, Rodolfo nos ganó. Entonces yo tengo la tarea de hacer que el progresismo gane en el Huila, y va a ganar con el Huila, porque como dijo tu compañera, nuestra querida Laura, nadie sabe hacer más mayorías que yo. Roy, pero en ese camino de crear mayorías y uniones, pues de pronto también puede pasar un poco lo que hemos visto que le ha pasado a este gobierno, y es que hay casos como, por ejemplo, como Alfredo el de Carlos Saade, Ramón. o Carlos como Ramón. Carlos Ramón. Como Roy va a evitar esas cosas, o como Roy va a evitar que esas mayorías no impliquen o no le den cabida a corruptos o a personas señaladas. Muy fácil. 2 días antes de inscribir la lista,
hice público un manifiesto que está para los medios de comunicación. Voy a pedirle a mi equipo de prensa que se los haga llegar de nuevo. Ese manifiesto es obligatorio cumplimiento y dije, todo candidato o candidata del Frente Amplio que vaya al Senado a aumentar la bancada progresista que permita hacer las reformas, debe saber que si es imputado por delitos en el ejercicio de su cargo, no que sea condenado, sino que sea imputado por delitos, será expulsado del partido y de la curul. Y todos tuvieron que firmar ese compromiso. Eso no se había hecho nunca, porque aquí, por supuesto, en todos los partidos, incluyendo en el pacto, el señor Carlos Ramón, por ejemplo, fue nada menos que jefe de presidencia y militante del M, yo digo con franqueza, durante 30 años, y abusó de la amistad de Petro y lo puso a manejar todo y después en el Partido Verde se adueñó del Partido Verde, en fin. Y el señor Carlos Ramón traicionó la confianza que le dieron a él. Un gobernante tiene que tener el control, porque quien va a gobernar soy yo, espero que con Iván, y espero que con muchos sectores progresistas, y seremos nosotros implacables contra aquel que traicione nuestra vocación, que es mi historia de vida. Hacer que otra gente salga de abajo hacia arriba, es decir, cambiarle la vida realmente a la gente, resolverle sus problemas e intentar que dejemos de matarnos, es decir, construir una paz verdadera. Una paz donde no nos mamen gallo los ilegales. Claro, Roy, pues idealmente todos y todas esperamos un gobierno en el que los corruptos no tengan cabida, pero precisamente hablando de eso, pues me acordé de que la congresista Jennifer Pedraza hizo una denuncia pública hace unas horas, como el día de ayer. ¿Jennifer Pedraza era la del manicure de Uribe o esa es otra Jennifer? No, esa es Jennifer otra. Pedraza. Jennifer Pedraza. Porque había otra Jennifer de un manicure famoso, ¿se acuerdan? Jennifer Arias, sí. Ah, esa es Arias. No, que era Jennifer uribista. Pedraza. No, Esta es la de Robledo. Así Sí, es, la de ajá. Robledo. Que es increíble, una historia de gente de izquierda como Robledo, que no ha hecho sino darle palo a Petro y hacerle oposición furiosa, que es una cosa increíble. Se supone que son de izquierda, pero se vuelven los peores enemigos desde adentro, ¿no? Aunque yo creo que ahí Jennifer maneja los matices de puedo ser de izquierda, pero no necesariamente petrista, ¿no? Puede que ese sea No, como el está camino. bien, pero en vez de atacar a la derecha, llevan 4 años atacando a Petro, si no lea a Robledo en todas las columnas. Sí, pues sin duda Petro viene siendo uno de los enemigos más grandes de Robledo, eso no es mentira, pero Jennifer Pedraza, que hace parte de esta coalición Ahora Colombia, en la que está pues Jorge Robledo, hizo una denuncia, puso un video en su cuenta de Instagram diciendo que Juliana Guerrero aparentemente quiere aspirar a la gobernación del Cesar y lo haría con ¿Quién es Juliana Guerrero? Juliana Guerrero, la persona que quería ser viceministra de Juventudes. Ah, ya, una nombrar. chica muy joven de La Juventudes. chica joven que que estuvo en el tiene en este gobierno. momento una investigación abierta por Que es la fraude representante procesal. del presidente Petro en una universidad. En la Universidad del Magdalena o del Cesar, no sé. Ajá. Ujú, la Sí, ya Universidad sé quién del es. Cesar, Sí, precisamente, pues Juliana Guerrero hizo público su apoyo a la lista del Frente Amplio, pues en el Cesar, como a su movimiento y Sí, pues sí, lo sí, que dice Jennifer me enteré Pedraza. por las redes, no tenía idea. O sea, no, pues es por ahí va la pregunta. Pero me alegra, bienvenido, muchas gracias por apoyar el Frente Amplio, a todos, a la gente de izquierda, a los verdes, a los blancos, a los amarillos, inclusive a la gente de la derecha. ¿Será un presidente del Frente Amplio el que garantice un gobierno de unidad, que permita que Colombia salga adelante sin odio, sin polarizaciones, sin divisiones? Así que todo aquel, por convicción, porque recapacita, porque se arrepintió, porque quiere un país unido, por lo que sea, decida acompañarnos en el Frente Amplio, bienvenido. Necesitamos ganar la presidencia de la República en esa segunda vuelta. Así que bienvenidos todos, bienvenidos todos. Y pues volviendo al tema de la denuncia que hace Jennifer Pedraza sobre Juliana Guerrero, ya dice que Juliana Guerrero, que en este momento tiene esta investigación por fraude procesal y falsedad en documento por falsificar este título con el que quería aspirar a ese cargo de viceministra de Juventudes, lo que dice Jennifer es que Juliana quiere aspirar a la gobernación del Cesar y que tendría la bendición de Roy Barreras para hacerlo. No, eso es una fantasía perversa de la señora No es Pedraza. cierto y no hay relación Es suya primera con vez Juliana que, Guerrero. Es primera vez que oigo
esa historia de que quiere ser gobernadora o que va a tener el aval, eso es una cosa loca. Empiezan a construir fantasmas, como no tienen nada real que decir, o se dedican a la calumnia, o se dedican a inventar miedos y fantasmas para que la gente se asuste y abandone el proyecto progresista. Pero van a perder. Le voy a notificar una cosa, que va a ocurrir, y que pues lamento que ocurra, porque Jorge Robledo fue un senador juicioso, disciplinado, no hizo ninguna ley, pero hizo unos debates importantes. Va a ir muy mal en su elección. Yo creo que va a perder la curul, si es que esa lista tiene umbral, metido con Galán y con Fajardo, y además en un renglón por allá escondido, no le quisieron dar ni la cabeza mejor la cabeza que tiene, que es un joven número 10, creo que es Robledo en su Es decir, lista. va a terminar su vida política, que ha sido valiosa, él es ingeniero, economista, creo, estudioso. Yo creería que él hubiera podido jugar en el primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia un papel importante construyendo y no destruyendo. Pero ya eso es pasado, no ayudó en nada, puso palos en la rueda. Ojalá esos sectores en la segunda vuelta recapaciten, porque estoy seguro que ni Jorge Robledo, ni sus amigos, ni Jennifer Pedraza, que defiende como yo una sociedad incluyente, una sociedad diversa, ella lo vive, ella lo sabe, ella sabe que yo defiendo el derecho de cada colombiano a amar a quien quiera, que el Estado no se meta con su cuerpo, que respete la comunidad LGTBI. Cuando estemos en segunda vuelta, yo la espero acompañando aquí, y no a una derecha retrógrada que piensa que la comunidad LGTBI es una enfermedad, o que piensa que las mujeres tienen la obligación de parir, como en el siglo XVI. No, tenemos más cosas en común con Jennifer Pedraza que cosas de diferencia. Yo entiendo que están en la cosa del codazo porque necesitan sacar votos, pero cuando pase este ejercicio para la segunda vuelta, los necesitamos a todos, los que queremos un país incluyente, que respete a Jennifer y respete a la comunidad LGTBI, que respete al diferente, que respete también al empresario, al comerciante. Eso es lo primero para unir un país, sanar esas heridas, respetar al otro. Yo respeto mucho el ejercicio. Ha hecho un buen ejercicio como congresista en la oposición, pero ha hecho un buen ejercicio como congresista. Una de las personas que se adhirió más que todo su movimiento fue Francia Márquez con el movimiento Soy Porque Somos, que se adhirió a su partido, La ¿no? vicepresidenta de la República. Ajá. ¿Cuál es su relación con la vicepresidenta? Y no sé si usted de pronto está en medio de esas distancias que se dice que hay entre Petro y Francia. Yo soy médico y mi oficio, Mariana, es sanar heridas. ¿Sí? Quiero estar en medio sanando a todos, trayendo a todos, haciendo entender que todo aquel que quiere un país más incluyente, más justo, donde los negros tengan los derechos que se merecen, y los indios y los campesinos y las madres jefes de hogar, todos estamos en la misma convicción. Cuando yo crecí en el barrio Las Cruces, aquí en Bogotá, nadie me dio la mano, a mi madre nadie le dio la mano, tuvo que sacarme adelante con una máquina de coser y yo la tuve que acompañar a las prenderías a empeñar la máquina de coser para poderme pagar el colegio muchas veces, en un acto humillante. A mí me sacaron los curas me sacaban del salón por no pagar, porque no existía la tutela. Entonces, yo no quiero que eso le pase a ningún niño, ni a ninguna madre, que vea a su niño llorando porque lo sacaron, porque no tiene con qué comer. Esa es una historia de vida, es la misma de Francia Márquez en Suárez. Es la misma de aquellos a quienes ha defendido Petro con la inclusión social. Estamos del mismo lado. Agradezco mucho a la vicepresidenta Francia Márquez sus palabras sobre esta identificación progresista. ¿Son cercanos ustedes? ¿Son cercanos? Le voy a con contar Francia? esta curiosidad. Cuando el movimiento Soy Porque Somos, que sacó 735.000 o 750.000 votos, decidió apoyar a Roy, a este ciudadano, en la consulta de marzo, a mí me pareció un acto de generosidad enorme, porque Francia pues ha sido un símbolo de inclusión social.
Y la cosa más generosa es que yo me opuse a que Francia fuera vicepresidenta, como es público. ¿Por qué razón? Porque hace 5 años yo tenía el afán de que pudiera ganar Petro y lo logramos. Y para eso yo propuse una fórmula de centro-izquierda. Entonces el de izquierda era Petro. Y yo pensé que era necesario que la fórmula fuera alguien liberal o de centro y una mujer, pero que recogiera, que me ayudara a recoger esos otros 4 o 5 millones de votos. Finalmente Petro dijo, con un razonamiento impecable en su momento, Francia es un símbolo de la esclavitud al poder y esa inclusión social ella la representa. Y Petro se jugó de izquierda con izquierda, porque era Petro, que era poderoso. Ahora no podemos hacer eso, ahora la fórmula tiene que ser combinada. Y entonces Francia supo que yo había propuesto que la vicepresidencia fuera de centro liberal. O sea, ella no me debe nada. La adhesión de su equipo Soy Porque Somos es de pura generosidad y de puro compromiso además con el Pacífico colombiano, a quienes nos ven en el Pacífico. Ariel Palacios, que va a ser senador por Soy Porque Somos en la lista del Frente Amplio, me ha dicho, usted tiene que ser el presidente del Pacífico, porque hace más de 120 años que no hay un presidente del Pacífico, con excepción de unas élites conservadoras de Popayán, pues que fueron esclavistas en su época, hasta hace poquito, ¿no? Vendían seres humanos. Pero no ha habido un presidente del Pacífico. Y a mí eso me compromete con el Pacífico colombiano, con mi Valle del Cauca, con Nariño, con el Cauca tan lastimado, con el Chocó, que he visitado y es un país que el otro país no conoce. El Pacífico es un país enriquecido y empobrecido al tiempo. Por eso he dicho, vamos a hacer una zona económica especial en el Chocó, vamos a formalizar la minería del oro, vamos a garantizar que haya ecoturismo, vamos a recuperar el control del territorio para que llegue la inversión nacional y extranjera. Petro ha dicho cosas que no lo han dejado hacer, pero que son muy valiosas. Usted se acuerda que se volvió un meme y una caricatura la idea de Petro de hacer un canal interoceánico férreo. Y empezaron a burlarse. El tren bala por el aire y no sé qué. No, señor, Petro tenía razón. Son 140 kilómetros entre Urabá y Cupica. El canal de Panamá se está secando en el lago Gatún por el cambio climático. Colombia va a recuperar el control mundial del comercio entre los dos océanos haciendo ese canal férreo. Y eso va a reivindicar el Chocó, para contarle una de las cosas que vamos a hacer en el gobierno progresista que va a ganar, y va a ganar el domingo 8 de marzo, cuando la consulta nos permita la unidad y la fortaleza. Y siguiendo con el tema de cómo están sus relaciones con otros sectores y otras figuras políticas, Roy, ¿cómo está esa relación con el partido de la U? En este momento, pues la información que nos ha llegado es que hay cierto, digamos que sector del partido de la U que le quiere dar su apoyo a usted de cara al 2026 como su candidato, otro que no lo respalda, pero por ejemplo el senador Antonio Correa pues dio una declaración en la que dice que el partido de la U o la mayoría del partido de la U se iría con Roy Barreras. Cuéntenos cómo está esa relación, si lo van a respaldar o no, o qué piensa incluso de que hayan considerado en algún momento darle su apoyo a Juan Carlos Pinzón. Fíjese lo interesante, el senador Antonio Correa de la U ha sido un gran defensor del gobierno Petro. Es decir, en los sectores de centro de origen liberal, porque acordémonos que hay 3 partidos de origen liberal. El liberalismo oficialista, que ahora con Gaviria pues está entregado a Uribe de manera increíble. Total. Pero la mayoría de los liberales están con nosotros. Yo acabo de hacer una reunión de casi 3.000 liberales en Corferias. Todos los días recibo apoyo de los liberales. Pero la U también es un partido de origen liberal, porque Santos tuvo Eduardo Santos, la historia liberal, en fin, hizo la paz. Inclusive Cambio Radical, antes de volverse una cosa de extrema derecha, fue un partido que se originó en Galán, en el nuevo liberalismo, era también de origen liberal. Yo voy a reunificar los partidos de origen liberal para hacer una bancada aún más progresista, y la U va a estar, si quiere, y yo quiero que quiera, va a estar en el gobierno, como partido de gobierno. Respeto las decisiones del partido de la U, por supuesto, ni más faltaba, pero yo fui presidente de ese partido en 2 ocasiones. Toda mi vida política, durante 15 años milité ahí, cuando fui congresista. Solo me salí de ese partido para poder apoyar a Petro. Pero yo fui presidente del Congreso en el 2012 a nombre del partido de la U. Los conozco a todos, a todas, a cada parlamentario, senador, representante, diputado, concejal.
es mi casa también. Y a todo el partido de la U, a todo el partido lo invito a que nos acompañe a gobernar para sanar las heridas sociales y hacer posible la paz que el partido de la U nos ayudó a construir, porque ya hice el relato y Colombia aún no se lo reconoce. El partido de la U ayudó a construir todas las instituciones de la paz, incluyendo las de la reforma agraria, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras. Lo hicimos con el liderazgo del partido de la U y le agradezco a la U eso que ha hecho por Colombia. Roy, cuando iniciamos el programa, iniciamos con un juego y ahí mencionamos a Luis Carlos Reyes. Tú hablaste de que lo tienes pues con una denuncia ante la Fiscalía porque él te acusó de haberle pedido puestos en la DIAN y de hecho la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa en tu contra. ¿En qué va esa indagación? Tú has negado esas acusaciones y queríamos saber por qué crees entonces que Luis Carlos Reyes, que se conoce como Mr. Taxes, te acusa de algo así. Bueno, es difícil explicar, digamos, la mentalidad de una persona que tiene problemas mentales. Él es un mitómano, él tiene una patología que se llama pseudología fantástica. Se fue en contra de Petro ferozmente, ¿no? Es decir, después es un ingrato además, o sea, Petro lo cogió de ninguna parte porque nadie lo conocía, lo nombró director de la DIAN, jamás visité al señor Reyes en la DIAN. Durante mi estadía en Londres me llamó y tengo los chats y ya los tiene la Fiscalía un montón de veces pidiéndome que lo invitara a Londres, quería ir a hacer misiones oficiales, quería trabajar como ministro de Comercio Exterior, me deseaba mucha suerte, me ofreció sus oraciones para que yo me sanara, una maravilla de señor. Pero él, cuando lo echan del ministerio por incapaz, por ineficiente, pues él pensó que yo había pedido la cabeza de él. No, yo no tengo tiempo para pedir la cabeza a nadie, ni siquiera tengo tiempo para pelear con él. Me parece un hombre ingrato porque ha atacado mucho a Petro después de que le dio la oportunidad. Pero esos son asuntos que decide la justicia. Pero mire la cosa que es divertida. Es como si yo voy a acusar hoy a Mariana, de que me dio 3 buñuelos. Y la gente dice, ¿y eso qué es? ¿Eso es algún delito? Pero la voy a acusar. Tráfico de influencias. Me dio 3 buñuelos para que yo viniera a este programa y usted nunca me ha dado 3 buñuelos, pero además dar buñuelos no es un delito. Entonces el señor se le ocurrió que yo le había llevado 3 hojas de vida, que no es un delito, se las he debido llevar. Si se las hubiera llevado, le hubiera llevado gente impecable que acabara con el contrabando y el narcotráfico, porque detrás del contrabando en los puertos de Colombia lo que hay es lavadero de activos y lo que hay es narcotráfico. Y he dicho hoy y siempre, toda mi vida, yo combatí el cartel de Cali públicamente. Dije hace 15 años, no hoy, cuando escribí el Marco para la Paz, que las mafias de narcotráfico no merecían justicia transicional. Dije hace 15 años, dije hace 4 años cuando empezó el gobierno, públicamente como presidente del Congreso, y digo hoy aquí, en No Copio de Nada, que el funcionario que recibe plata de la mafia, sea político, sea militar, sea un general, sea lo que sea, es cómplice de los crímenes de la mafia, de sus asesinatos, de sus crueldades. Claro. No puede nadie venderle el alma a la mafia. Esa ha sido mi posición toda la vida. Entiendo que para figurar el señor, ahora que yo digo esto se va a poner feliz, porque coge y trina, ¿no? Y entonces alguien dice, ¿quién es este tipo? No, alias Orejas, le dicen la gente de inteligencia que estaba en esa cosa, porque él sí nombró gente de alias Pitufo, ¿no? Que no, cuando empezó todo este rollo es porque un colega de ustedes, Julio Sánchez, le pregunta al aire, y Daniel Coronel, oiga, ¿usted por qué no explica por qué nombró gente de Pitufo y lo recibió en su oficina? Y él dice, porque yo recibo a todo el mundo, inclusive al del presidente del Congreso que me dio unas hojas de vida. O sea, yo nunca le pedí 3 buñuelos. Pero él volvió eso junto con J.P. Hernández, ¿no? Individuo conocido. Pues hay que cascarle a alguien. Le cascó a Petro, me casca a mí. Yo tengo todo mi tiempo y mi vida dedicado a garantizar que Colombia tenga un gobierno que sane las heridas y avance. Las peloteras del señor Reyes no le resuelven nada a nadie, ojalá le vaya bien, anda de candidato, de alguna cosa, no sé qué. Y será ante la justicia que responda por qué mintió de esa manera, porque hacer daño en la honra es un delito. Se llama injuria, se llama calumnia, pero los abogados que se encarguen de él.
Así es, Roy. Y pues bueno, desde No Copio sí le quedamos debiendo los buñuelos, al parecer. La voy a denunciar por no darme buñuelos. Para Con la natilla. próxima sí lo recibimos con buñuelos y natilla acá en Pues No es Copio. Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ya huele a natilla, ya huele a buñuelos, ya. Y la Ya es Navidad, Laura, es una época tan bella porque la Navidad une a las familias. En Así Navidad es. todos traemos a los hijos, a la mamá, a la tía, a los primos. Eso es una cosa muy bella de Difícil los hacer colombianos. campaña en Navidad, ¿no? Que la gente está pensando literalmente en buñuelo y natilla. Pero no y no en- importa, Exacto. la gente está pensando en unir a las familias. Es cuando nos sentimos unidos. La familia colombiana nunca está más unida que en la Navidad. Es decir, si una época del año representara a Roy Barrera sería la la Navidad. Navidad que construye mayorías. Que construye y mayorías une en las Es a la familias. Navidad a las porque familias. porque une. Mire, muchos compatriotas hacen el esfuerzo de venir, de comprar un tiquete, de venir a saludar a la mamá. Y eso es tan colombiano, tan valioso, que le voy a contar esto. En Europa, los ancianos, los viejos, se están muriendo de soledad. Gente con dinero. Se mueren solos en el apartamento. Se dan cuenta a los 3 días que está muerto porque no hay un hijo, no hay una hija, no hay un sobrino que los quiera. Aquí queremos a los hijos, queremos a las abuelas, las respetamos, somos felices. Ayer estaba en el aeropuerto de Florencia y había una señora de 50 años peinando a una abuelita en una silla de ruedas que la señora tiene 90 y la peinaba con un cariño y me acerqué y le dije gracias por esa demostración de amor. Así somos los colombianos en Navidad y si recordamos que somos capaces de amar y de unir, Colombia va a tener futuro. Claro. Quitemos el odio del medio. Y precisamente, precandidato, pues en medio de esta época en la que uno pide por su familia y pues desea muchas cosas, creo que lo primero que está en la mente de todos los colombianos y en general de las personas es la salud, ¿no? Eso es como lo primero siempre y pues hace poco, recientemente, usted hizo una propuesta para pues mitigar esas largas filas que se están haciendo al momento de reclamar medicamentos, esa crisis que está teniendo la salud en Colombia, el tema de los retrasos en la CPS y demás. Pero entonces explíquenos un poco esa propuesta, que el foco es que las personas reciban estos medicamentos en su casa, ¿no? A domicilio, como si fuera un Rappi, pero cómo hacerlo, cómo ordenar un sistema a tal punto de que sea posible que una persona reciba un medicamento en su casa, si pues ni siquiera las EPS o este gobierno ha logrado controlarlo a tal nivel. Laura, lo que yo sé hacer es resolver problemas. Cada vez que mi país me ha llamado a resolver problemas, los he resuelto. Y es que es fácil. Lo que hay que hacer es tomar decisiones. Cada televidente que está viéndonos ahora sabe que si coge el teléfono puede pedir a domicilio una pizza, puede pedir a domicilio unos zapatos, puede pedir a domicilio un libro, puede pedir a domicilio lo que quiera y le llega. ¿Cómo es que no puede llegar el medicamento a la casa? Fácil. Vamos a quitar los intermediarios, que son las EPS. El giro directo va a implicar que el Estado pague directamente a la industria farmacéutica colombiana, que además puede producir medicamentos mucho más baratos para que no te cuesten tanto. Y cuando tú le pagas directamente, el compromiso tiene que ser que te llegue el medicamento a la casa, como en el sistema de Rappi. Voy a enviarle a los colombianos su medicamento a la casa, a domicilio. Eso no es nada raro. No sé por qué a nadie se le había ocurrido, pero lo voy a hacer. Pago directo del Estado sin la intermediación. ¿Qué pasa? Como está la intermediación de las EPS, las EPS cobran muchas veces más de lo que merecen. Muchas EPS se gastaban la cápita, como se llama, en otras cosas que no eran la salud. Y cobran además un margen de intermediación enorme, de ganancia. ¿Sabe cuánto mueve la salud al año? 102 billones de pesos, que se quedan enredados entre las EPS y los bancos y el sistema financiero. Yo voy a crear un banco de la salud para que ese dinero garantice que le paguen a la gente la medicina de manera directa, a las clínicas y hospitales para que no cierren servicios y que el sistema vuelva a funcionar para que alguien responda por tu salud. Y claro, voy a llevarte el medicamento a la casa, eso está inventado.
Roy, nuestra audiencia, este es un comentario que dejan bastante mientras estamos aquí en entrevista, entonces queríamos preguntarte, ¿qué respondes a quienes dicen que Roy Barreras no es de centro izquierda, sino un camaleón? Yo no conozco ese animalito, pero cada vez me simpatiza más, porque tener experiencia, mire, ayer venía yo en un vuelo de Satena, desde Florencia, y el vuelo se demoró. Entonces era que se había demorado la tripulación. Cuando llegó el capitán, un señor mayor, canoso, con experiencia, yo le pregunté, y me dijo, no, es que estábamos demorados y tal, pero aquí estamos. Ese capitán ha sido capitán en Satena, en Avianca, en Latam. O sea, es un tipo con toda la experiencia del mundo. Yo me vine tranquilo en medio de la turbulencia porque era un capitán con experiencia. Yo soy un capitán con experiencia. Pero no solamente, qué bueno que conozco el potro del Estado por dentro para manejarlo y no me voy a enredar, que no tengo mayorías, que me hundieron las reformas, que no, yo sé manejar el Estado. Cuenten con eso y lo voy a manejar en el sentido correcto. Pero le cuento otra cosa. La acusación de que yo cambio. ¿Hay alguien que no cambie? Los colombianos cambian permanentemente buscando un mejor futuro. Cambian de trabajo, cambian de casa, tratando de que los hijitos vivan mejor. Hay unos que cambian de país, inclusive expulsados por el hambre, por la miseria. Son 10 millones de compatriotas que se han ido a trabajar afuera. El que no cambia se paraliza, el que no cambia se queda quieto, se fosiliza. Yo llevo toda la vida buscando el mejor camino para que Colombia sea mejor. Y es un camino directo. Yo nunca he cambiado de opinión. Nunca, está escrito. Cuando empecé en la política, porque yo empecé tarde, yo ejercí 20 años la medicina. Cuando empecé lo hice para trabajar por las víctimas, porque acababan de asesinar a los diputados del Valle. Uno de ellos era paciente mío. Intentamos salvarles la vida, no pude. Y entonces me invitaron a trabajar desde el Congreso. ¿Y llegué al Congreso a qué? A sacar adelante la ley de víctimas. Hice la ponencia, reconocí el conflicto armado, rompí el dogma de Uribe de que no existía el conflicto, de que no había víctimas sino migrantes internos, ¿no? O sea, unos turistas que iban por ahí paseando con su mochila al hombro. No, eran 10 millones de víctimas. Yo escribí ese reconocimiento y después yo hice el marco para la paz, estoy hablando 2011, es decir, hace 15 años. Y luego me fui a La Habana a intentar salvar vidas y fui feliz el día que firmé el acuerdo de paz a nombre del Estado colombiano para que no hubiera más muerte. Creí en eso. Colombia celebró 2 años de paz y sin embargo el gobierno del Centro Democrático, ojo, de la derecha, prometió hacer trizas la paz y la volvió trizas. No implementó el acuerdo. Entonces hicimos oposición al lado de Gustavo Petro, al lado de Iván Cepeda, al lado de María José Pizarro, al lado de la bancada progresista. Le hicimos oposición a Duque. Bueno, y por supuesto, ahora, cuando les conté, había que decidir entre el señor Rodolfo y Petro, que dijo, quiero un país más justo y un país en paz. ¿Acaso podía y quería hacer otra cosa que intentar seguir por la misma línea? Que fue que cambió porque se volvió petrista. No, yo estoy en el mismo sitio, en el sitio de aliviar el dolor de la gente para que tengan una vida mejor. Yo tuve la oportunidad de salir de abajo hacia arriba y quiero que todos tengan esa oportunidad. Esa es mi línea recta. No cambio, no voy a cambiar. Es mi apuesta de vida. Tengo 62 años. Ustedes tienen la edad de mis hijas. Mi hija tiene la edad de ustedes. 26 años. 26, ¿y tú? 27. 27. Es más, mi hija es mayor. Mi hija tiene 32. Mi hija, que me dio una nieta maravillosa que se llama Matilda, mi hija es médica, me dijo, porque ella no tiene nada que ver con la política, es neuróloga, vive en un hospital de otro país trabajando en el cerebro humano. Papá, ¿qué estás haciendo devolviéndote a Colombia? Te van a pegar un tiro. Ella estaba aterrada por su papá porque habían asesinado a Miguel Uribe. Quédate aquí, vente a disfrutar de tu nieta, ya te puedes pensionar. Y le dije, hija mía, sería un fracaso de vida, porque yo sé lo que hay que hacer con Colombia. No me remordería la conciencia quedarme paseando por los parques cuando yo sé lo que hay que hacer para que Colombia cambie realmente y avance en este proceso de inclusión social. Y entonces, si no pasear por los parques es una opción de no ganar en esa consulta del Frente Amplio,
¿qué haría? ¿Apoyaría sin duda, sin importar quién sea, al candidato que gane en esa consulta? No, pero no. ¿O ha pensado incluso de pronto en ser una fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda en caso de que él gane o algo Primero no es apoyar a quien sea, porque esta cosa es entre Iván y yo realmente, para ser claros. Y Hablemos yo estoy claro. completamente seguro que Iván no dudaría un segundo en apoyarme. Lo que va a ocurrir el domingo 8 de marzo es que nos vamos a unir. Y esa fórmula que yo he llamado de centro-izquierda, que va a unir, es una corriente poderosa de reivindicación de líderes sociales, populares, de gente que se ha jugado la vida y le ha costado la vida defender los derechos de los campesinos. ¿Y usted de los sería la obreros. fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda? La corriente liberal histórica. A mí me regañan por hablar de historia, pero es que el progresismo no lo inventamos hace 5 años. El campesinado liberal es progresista. Vamos a unir eso y vamos a unir a Colombia desde allí. Nosotros somos capaces de unirnos. Y yo estoy seguro, pero ni más faltaba, no voy a proponer semejante cosa porque es decisión de él. Lo veremos el domingo 8 de marzo a las 5 de la tarde. Pero sin duda, Iván podría ser mi fórmula vicepresidencial. Pero claro, es otra manera de unirse, pero no tengo idea. Él tiene derecho a ganar también y a intentar ganar. Usted lo va a sentar en esta silla, además con 3 millones de votos y no sé cuántos puntos en las encuestas de los paisas de Inbamer, y entonces él va a decir, ni más faltaba, yo quiero ganar, y usted le va a hacer la misma pregunta. Pero y viceversa, Roy, si gana Iván Cepeda. Yo lo Frente acompaño, Amplio. pero por supuesto, lo acompaño, seguramente no como fórmula vicepresidencial, porque yo estoy en esto es para gobernar y además yo voy a ganar ese domingo. Yo apúntelo aquí hoy, que es, yo como no paro, trabajo todos los días, ya no sé 11 qué día de es hoy. diciembre. Hoy es Hagan jueves, sus ¿no? apuestas. Jueves. Hoy es jueves. Sí, hoy es jueves. Voy a volver aquí. ¿Ustedes salen todos los días o solo los jueves? De lunes a jueves. Bueno, entonces citémonos. A ver, no el 9 de marzo porque vamos a estar celebrando y organizando, fiesta, visitando. trasnochados. No, porque yo no rumbeo, yo no bebo, yo madrugo a trabajar. Yo no rumbeo, es uno de mis defectos. Yo no bebo, yo trabajo, pero voy a estar primero visitando a Iván, luego agradeciendo el triunfo, garantizándole a la gente que habrá un gobierno progresista que una al país. Pero al otro día, el día es que es martes, invítenme aquí. No Bueno, copio nada. Bueno, ya Y les firmado. voy a Tendremos decir que lista la ganamos invitación. para unir el país y para unir el progresismo. Roy, pues llegamos al final de nuestro episodio de No Copio, esta entrevista. Primero, darte las gracias por aceptar, por venir hasta acá, al que han llamado el Soviet del Paraguay, algunos candidatos. ¿Así lo llaman el Se Soviet del quedaron- Paraguay? Soviet del Así. Paraguay. Y Se antes quedaron de- varias preguntas de la audiencia por fuera para la próxima, para Yo le el contesto próximo todo lo que año. quiera, pues yo siempre por ahí contesto. estaban pidiendo que les leyera el último poema que había escrito, pero bueno, eso queda pendiente. Le prometo no solo el último. Aquí hay un apóstol de la paz, un hombre bello que se llama Jesús Abad Colorado, el fotógrafo del conflicto. Un Se ha pasado la fotoperiodista vida impresionante. fotografiando a las Tremendo. víctimas, de todos los victimarios, para sensibilizarnos. Cuando yo conocí las fotos de Chucho Abad, que me parece un apóstol de la paz, decidí, con Editorial Planeta, hacer un libro en que yo le hago un poema a cada fotografía. Y se llama Que la paz sea contigo. Ese Eso es uno está de mis buenísimo. 10 libros que he escrito. Ese es un libro de poesía, en honor a las víctimas. Bueno, nos quedamos ahí pendientes del libro de Excelente. poesía. Yo también siempre he dicho que tú sirves para locutor también con esa voz, ¿no? ¿No te lo han dicho antes? Pues sí, me han dicho, pero dentro de 5 años, cuando termine el gobierno, es posible que ese sea uno de los oficios. Me dan empleo aquí en el tercer canal y venimos de comentarista. Un expresidente comenta, no, mentiras. Los expresidentes deben de dejar de joder, para ser franco. Que no Bueno, jodan Roy, nos tanto, puede que se acompañar acá en el jubilen No Copio. y que dejen gobernar a los que tenemos las soluciones para resolver los problemas de Colombia. Muchos expresidentes jodiendo más de la cuenta. Roy, un mensaje final para la audiencia, para quienes te ven en este momento, para quienes están dudando si votar por ti, si votar por Iván Cepeda. El único mensaje es Feliz Navidad. Abracen a la familia, abracen a la mamá, abracen a la abuela. Si yo tuviera a mi madre conmigo hoy, le daría otro abrazo, otros besos. La disfruté hasta sus 86 años.
Díganle a la gente que la aman ahora que pueden. Un día todos estaremos muertos. A veces se nos olvida. Los que tenemos la bendición de la fe, le agradecemos a Dios por la bendición de la vida. Pero agradezco cada día porque es un regalo. Disfrutemos cada día en familia. Agradezcamos por la vida y sepamos que ese regalo que nos da nos obliga a hacer algo con la vida en favor de los demás. Eso es lo que vale la pena, lo que hacemos, no lo que tenemos. Así que la Navidad sea unir a Colombia. Y que quemen el año nuevo, quemen unos años viejos, ¿no? Quemen el odio, quemen la polarización. Colombia unida va a salir adelante. Muchísimas gracias, Roy, y muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron hoy con nosotras en este episodio de No Copio, un candidato más que tenemos acá para que ustedes conozcan sus propuestas, sus posturas, para que tomen decisiones informadas, que a la final ese es el ejercicio democrático, ¿no? Así es, Mari. Muchas gracias, Roy, nuevamente por aceptar esta invitación. Bueno, pues como dije, se quedan algunas preguntas por fuera de la audiencia especialmente, pero pues ya habrá más tiempo para seguir conversando con Roy y con los demás candidatos. Este fue entonces el No Copio del día de hoy. Feliz Navidad también para Roy, para Mari, de una vez para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, Mariana. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?